específicos y generales. ¿Sí? Ustedes entran a la escuela y su objetivo específico es pasar anatomía este semestre. El general es terminar la carrera. Igual el paciente. Si el paciente no sabe hacia dónde va, no sabe para qué es la rehabilitación. Entonces, día con día, el objetivo de este día de la rehabilitación es que puedas aguantarme la media hora de terapia o la hora de terapia. ¿Sí? El de mañana va a ser otra, pero el de hoy. Y el objetivo es, poniendo los pies en la tierra, que camines, que te valgas por ti solo, que puedas ser independiente. Más que evaluaciones en general, porque tenemos POSLOVE, rangos de movimiento, muchas. La más importante en rehabilitación neurológica es la de actividades de la vida diaria. Si el paciente se levanta solo en la cama, si no se levanta solo en la cama, si se viste solo, si no se viste solo, si es independiente para hacer sus actividades. Podemos poner una calificación, se hace una suma y es un método bastante objetivo de medición para saber si el paciente está avanzando o no está avanzando. Es muy importante hacer eso y que el paciente lo vea. Otra es muy importante el paciente grabarlo cuando está haciendo sus primeras sesiones de rehabilitación. Eso a experiencia propia, porque al paciente al mes, mejor no podía ni sostener el cuello, y al mes ya lo traes caminando, pero como no se siente como antes del infarto, te dice que va muy lento. Entonces muchas veces se pierde la perspectiva. Entonces decirle, mire, hace un mes un videito de 1 minuto, así estábamos, y mire ese ahorita. Entonces eso alimenta también que el paciente sepa qué tanto está evolucionando. Brunstrom, aquí hay un error de dedo, es Brunstrom. Brunstrom es un neurofisiólogo que habla sobre la recuperación del paciente hemipléjico. Aquí es donde entra lo que les decía, no a todos los pacientes se les da la misma terapia. Es decir, hemipléjico, bueno, pues ponle electroestimulación, dale masaje, muévelo y ponle papacho y que huela estos aromas. Bueno, dependiendo de la fase, es el tratamiento. La fase 1 es cuando el paciente está en la fase aguda, el paciente está hospitalizado generalmente, el paciente no tiene reflejos, no tiene tono muscular, la sensibilidad está disminuida. A ese paciente le van a dar masaje, no a todos los pacientes se les da la misma terapia. Es decir, hemipléjico, bueno, pues ponle electroestimulación, dale masaje, muévelo y ponle papacho y que huela estos aromas. Bueno, dependiendo de la fase, es el tratamiento. La fase 1 es cuando el paciente está en la fase aguda, el paciente está hospitalizado generalmente, el paciente no tiene reflejos, no tiene tono muscular, la sensibilidad está disminuida. A ese paciente le van a dar masaje. ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me lo van a aflojar peor. Perdón la expresión. Sí, le van a bajar el tono muscular mucho más de lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos con ese paciente? Estamos estimulando, aumentarle el tono muscular, electroestimulación, ejercicios propioceptivos, ejercicios de movilidad para mantener los rangos de movimiento completos y ejercicios de liberación articular para evitar contracturas. ¿Okay? En la fase 2 empiezan a aparecer la sinergia. La sinergia, existen sinergias flexoras como extensoras. Los pacientes hemipléjicos generalmente ustedes lo pueden ver caminando con su brazo aquí pegadito al cuerpo, pero también existe, y en todos estos años me ha tocado ver un par de casos nada más, los pacientes que tienen componentes extensores, extensión de hombro, extensión de codo, extensión de muñeca y de dedos. Es poco común, la mayoría de los pacientes tienen su brazo aquí en aducción, con flexión de hombro, flexión de muñeca, flexión de dedos, ¿sí? Entonces hay que invertir ese patrón. Hay que trabajar los músculos agonistas, que son los que están proporcionando esa flexión, para relajarlos y estimular los músculos antagonistas para que estiren. Entonces, en un brazo puede haber terapia para estimular y otra terapia para relajar. En la fase 3 es cuando está la espasticidad en su máxima expresión. En la 2 apenas aparecía, en la 3 está en máxima expresión. En la 4 es cuando empieza a disminuir la espasticidad,
y tienen movimientos a favor de la sinergia que presentan. ¿Qué significa esto? El paciente les dobla más el brazo, pero no logra estirar. Los músculos que están haciendo más fuerza tienen capacidad de tener algo de movimiento, pero no logra estirar. Seguimos con el plan de relajar los músculos agonistas y estimular los antagonistas. En la 4, en la 5 ya empieza con movimientos a favor y en contra de la sinergia que está presentando, y en la 5 son ejercicios de coordinación y velocidad. Entonces, no es lo mismo ver un paciente en una fase 1, en una fase 3 o en una fase 5. Entonces, no es lo mismo ver un paciente en una fase 1, en una fase 3 o en una fase 5. El de la fase 1 necesita estimulación, el de la fase 3 necesita relajación, y el de la fase 6 necesita ejercicios de coordinación y velocidad. ¿Ok? Esta es una terapia que todavía está en investigación, pero es la que les decía. Terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano. La terapia de movimiento inducido por restricción del lado sano no es otra cosa más que evitar que el paciente tenga movimiento en su lado sano y forzar a que tenga un proceso o un movimiento sobre su lado afectado. Y esto, las investigaciones que existen son que el paciente debe de ir incrementando en horas. Empezamos con media hora, una hora, con un cabestrillo para evitar que participe ese brazo y luego empezar a tratar de que el lado afectado lo empiece a mover. ¿Ok? Y todo esto es en base al concepto de plasticidad. Tenemos dos tipos de pacientes, los que le echan ganas y los que no. Los que se quedan porque estoy enfermo y yo no me puedo mover, así se quedan. Y los que pueden terminar caminar. Eso es muy, muy importante. Que lo entendamos, que se los hagamos saber a los familiares y que se los hagamos saber al mismo paciente. Los pacientes que generalmente no se recuperan, puede haber otros factores, pero muchos de ellos influyen en la poca participación del niño. Algunos de los aditamentos que utilizamos, ¿para qué creen que usamos esto? Para evitar malas posturas. Si el paciente no le corregimos con aditamentos, férulas, el paciente llega a tener malas posturas, que esa mala postura causa una contractura muscular, esa contractura muscular un acortamiento y puede ser hasta una malformación. Entonces ya no es de rehabilitación, ya no es un tejido blando lo que hay que corregir, sino ya es una cirugía. Principal problema de los pacientes hemipléjicos: recuperan todo el miembro inferior, menos la flexión dorsal del pie. El tibial anterior es de las secuelas más comunes. El paciente tiende a caminar arrastrando la punta del pie. ¿Sí? Entonces, ahí les colocamos unas férulas que se llaman OTP.